Realmente existió Robinson Crusoe, un escritor que también era espía y agente secreto. ¿Qué hace que este libro sea tan popular? Vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar con un escritor y un libro muy conocido que se llama Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En la descripción del video voy a dejar los tiempos y los enlaces a cada una de las diferentes secciones en las que se va a dividir este video. Antes de iniciar es importante aclarar que el libro de Robinson Crusoe tiene muchas adaptaciones, muchas versiones y muchas ediciones. Por ende, voy a aclarar a cuál me voy a referir concretamente. Esta versión que yo tengo es de Penguin Random House, esa es la casa editorial. Es una traducción de Julio Cortázar, es una traducción muy buena. Y adicional a esto, este libro tiene la particularidad de que contiene la versión tradicional de Robinson Crusoe, es decir, la del náufrago. Y adicional a eso contiene la secuela, que se llama Nuevas Aventuras de Robinson Crusoe, que no es muy conocida y de la cual pues no vamos a hablar hoy. Solamente nos vamos a referir a la primera parte del libro, es decir, el Robinson Crusoe tradicional, el naufragio. Habiendo hecho claridad sobre esto, iniciemos entonces con lo que es un breve resumen del libro. Robinson Crusoe es un libro de aventuras y va sobre un joven que en un viaje en un barco naufraga en una isla cerca de Venezuela. Como único sobreviviente, el libro narra las aventuras y el proceso de adaptación del náufrago. Robinson Crusoe es un joven inglés de York que vive en una familia acomodada, una familia burguesa. El padre es un mercader de origen alemán y la madre es inglesa. El padre desea que su hijo estudie leyes y, tomando en cuenta lo cómodo que vive esta familia, desea que su hijo no pase mayores inconvenientes durante el resto de su vida. No obstante, este joven de Robinson Crusoe realmente lo que desea son aventuras y convertirse en un marino mercante. Inicialmente Robinson sigue los deseos de su padre, pero luego, y motivado por un amigo, se embarca en un viaje y pues durante el viaje una tormenta los asedia y el amigo de Robinson desiste de continuar con más viajes por mar, dejando a Robinson Crusoe solo en su aventura. Posterior a esto pues prosiguen una serie de peripecias, de una serie pues, de viajes, algunos exitosos, otros no tanto, hasta que finalmente en un viaje con fines comerciales de trata de esclavos, el barco naufraga, al parecer cerca de las costas de la isla de Trinidad, es decir, cerca de lo que hoy conoceríamos como Venezuela. A partir de ese momento comienza la aventura de sobrevivencia de un hombre durante 28 años solo en una isla con la única ayuda de su ingenio y algunos aparejos que quedaron en el barco como herramientas, comida, enseres, armas y pólvora. Lo primero que hace este personaje es construir un refugio y lo dota, lo organiza con muebles rudimentarios y adicional a eso clava una cruz grande con la fecha de llegada, es decir, 30 de septiembre del año 1659. Ese detalle de la cruz más adelante lo analizaremos. De ahí en adelante llevará la cuenta de sus días e intentará llevar a cabo un diario. Caerá enfermo y experimentará una serie de alucinaciones con un claro mensaje de culpa por haber desobedecido a su padre, entre otros pecados anteriores. Robinson Crusoe hace un recorrido por la isla y descubre la posibilidad de domesticar animales, no solo para mitigar la soledad, sino para consumirlos después. Aprende a hacer pan, aprende a hacer cerámica, a tejer. También en el libro se explica el duro proceso de lo que es construir una canoa sin las herramientas pertinentes. Aunque pensaba que la isla estaba deshabitada, más bien pensaba que la isla estaba solo habitada por él, a los muchos años descubre huellas de pie humano en la playa y las asocia con tribus caníbales. Este detalle de la huella también lo analizaremos más adelante. Algún día aparecen unos caníbales con dos hombres amarrados con toda la intención de comérselos. Uno de ellos es asesinado y mientras esto sucede el otro escapa hacia la dirección donde se encontraba Robinson observando y este último decide ayudarlo y ahuyenta a los caníbales con el ruido de su arma. Toma como sirviente al hombre rescatado y decide llamarlo Viernes porque según las cuentas de él ese día fue el día en que lo salvó. A partir de entonces pues comienza un proceso muy interesante relacionado con enseñar a Viernes a hablar la lengua de Robinson
y una especie de adoctrinamiento dentro del mundo cristiano. Esto tiene un claro contexto de colonialismo que más adelante también vamos a analizar. Su compañero también le explica cómo es la división tribal de estos caníbales que tanto asustan a Robinson Crusoe. Posterior a esto aparece un barco inglés en la playa. Crusoe y Viernes observan todo y descubren que en el barco se ha generado una especie de motín. Robinson ayuda al capitán a disipar el motín. A los rebeldes que causaron el motín, Crusoe les da dos opciones. La primera es volver a Inglaterra para que sean ahorcados, o la segunda es quedar en libertad en la isla. Los rebeldes aceptan la última opción. Para el año 1686, Crusoe decide regresar a Inglaterra. Allí descubre que su padre ha muerto, se casa y tiene 3 hijos. Cuando su mujer muere, él decide volver a sus aventuras de viaje, y es ahí donde inicia la secuela de lo que se denominan las nuevas aventuras de Robinson Crusoe. Hasta aquí es someramente lo que concierne al resumen del libro. Bueno, este libro da para depurar muchísimo y se ha analizado hasta la saciedad, pasando por agricultura, economía, filosofía y administración. Pero simplemente me voy a abordar en algunos elementos, en algunos símbolos del libro, para no extenderme muchísimo en el análisis de la obra. Originalmente, el título del libro era un poco más largo. Permítanme que lea el título original, ya que es un poco extenso. Inicialmente se iba a llamar La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe de York, navegante, quien, tras ser el único sobreviviente de un barco mercante, naufragó 28 años completamente solo en una isla deshabitada, cerca de la desembocadura del río Orinoco de América, y posteriormente liberado insólitamente por piratas, escrito por él mismo. Ya ese era el título original del libro. El elemento más claro en la obra está relacionado con la superación de las adversidades. El libro contiene elementos muy claros de lo que sería servilismo, esclavitud y colonialismo. Este último detalle del colonialismo incluso se hace muchísimo más evidente en la secuela de las nuevas aventuras de Robinson Crusoe. Esos elementos o estos detalles de colonialismo y servilismo pueden parecer chocantes e incluso contraproducentes en nuestra cultura o en nuestra sociedad moderna. Sin embargo, hay que tomar en cuenta y hay que contextualizar el momento en el que se escribió este libro, y para la época, al menos en la sociedad inglesa, el colonialismo y las actividades de trata de personas, o sea, lo que también podríamos llamar esclavitud, pues eran por un lado completamente normales y por otro lado totalmente aceptadas. Todo aquello que estuviera fuera de lo que se puede denominar como el corte europeo de civilización simplemente era catalogado como bárbaro, como incivilizado o como herético. En el libro se nota de manera muy clara. Robinson Crusoe hace las veces de aquello que es refinado, educado, aquello que trae unos principios religiosos, aquello que ya es adoctrinado, y para el caso Viernes pues representa todo aquello que es bárbaro, representa lo que es incivilizado, lo herético, todo aquello que desde el punto de vista inglés es susceptible de ser civilizado y de ser reencauzado. El libro también aborda temas como las aventuras, la culpa, y hay un claro contexto religioso, concretamente de orden cristiano. Daniel Defoe era una persona con un gran sentido religioso, de línea protestante, presbiteriano concretamente. Se nota bastante durante la narración que Crusoe se arrepiente de los muchos errores, entre ellos el haber desobedecido a su padre. Quizás este es el que más le pesa. En un momento determinado, cuando él acepta esos errores y hace como una especie de fervoroso acto de contrición, él siente que su situación en la isla comienza a mejorar. Al menos eso es lo que se nos transmite en la narración. Otro detalle a abordar tiene que ver con la soledad. Como seres humanos somos seres gregarios, es decir, somos personas que estamos habituadas e incluso necesitamos convivir en contexto con otras personas. Robinson trata de suplir esta soledad a través de la domesticación de animales. Durante la aventura, Robinson Crusoe cae náufrago y sobrevive con un perro
2 gatos y posteriormente domestica a un loro. Solo hasta que hace contacto con Viernes rememora los elementos de su sociedad, es decir, el servilismo, el adoctrinamiento religioso y la enseñanza de una lengua en común para poder convivir y comunicarse. La huella. Hasta ese entonces Robinson Crusoe consideraba que era el único habitante de la isla. Un día cualquiera va por la playa y encuentra una serie de huellas de pie. Inmediatamente él lo asocia a un contexto negativo, es decir, lo asocia con tribus caníbales. Este detalle le preocupa enormemente e incluso se agudiza cuando, igual por uno de sus recorridos por la playa, observa no solamente huellas de pie humano, sino que observa lo que al parecer fue una especie de festín, porque encuentra alrededor de una fogata restos humanos calcinados. Esto incrementa la preocupación de Robinson Crusoe y su supervivencia en la isla. Otro elemento importante a analizar es el de la cruz. Este elemento es un reflejo de su conexión con la sociedad a la cual pertenece, y el hecho de marcarla con la fecha de su llegada a la isla pues denota la importancia que su sociedad da a este tipo de detalles. Algunas curiosidades del libro. Robinson Crusoe sí está inspirado en un personaje real. El personaje real era un marino llamado Alexander Selkirk. Concretamente era un corsario cuyo trabajo era saquear buques españoles. Entiéndase corsario como una especie de pirata contratado por la corona británica, básicamente para saquear los buques españoles procedentes de América. Este marino tuvo un enfrentamiento con el capitán del barco y pidió que lo dejaran en una de las islas del archipiélago de Juan Fernández, una serie de islas más o menos a unos 550 kilómetros de la costa de Chile en el Océano Pacífico. Allí estuvo aproximadamente durante unos 4 años sobreviviendo. Irónicamente, esta isla también es conocida como Isla de Robinson Crusoe. Y al hacer una búsqueda en una aplicación como Google Maps o Google Earth, precisamente nos ubica en esta isla de Juan Fernández. Se señala a Robinson Crusoe como la primera novela realista de corte inglés, y esto está dado por la presentación y la estructura que se le da al personaje principal, situado en una historia, en un contexto con las complejidades que implica ser humano. En otras palabras, Robinson Crusoe está escrito como un ser humano y no como un arquetipo. Inicialmente, Robinson Crusoe tomó la idea de escribir el libro como si fuera una especie de diario, pero esta idea no terminó de gustarle mucho, argumentando que el libro podría volverse soso y aburrido en un punto determinado. Es por eso que dentro del libro, el diario que estaba llevando a cabo Robinson Crusoe en su naufragio termina de manera abrupta, cuando también dentro de la narración se termina el papel con el cual estaba llevando a cabo este diario. Tomando en cuenta la excelente aceptación que tuvo el libro en su momento, Daniel Defoe decidió escribir una especie de secuela llamada Nuevas Aventuras de Robinson Crusoe. Estas nuevas aventuras estuvieron ambientadas en el Oriente Extremo, pasando por Madagascar, China y Siberia. Daniel Defoe, aparte de ser un comerciante y un escritor, también actuó como agente secreto y espía a cargo de Robert Harley, quien era el presidente de la Cámara de los Comunes. Daniel Defoe fue uno de los primeros practicantes del estilo de novela. Fue escritor, periodista, comerciante y agente secreto. Fue un fiel practicante de su doctrina religiosa, el presbiterianismo. Y en términos políticos perteneció al partido Whig, algo así como una especie de partido liberal, oposición hecha a los Tory, que vendría a ser como una especie de partido conservador. Su libro más reconocido es precisamente este de Robinson Crusoe, sin embargo tiene otras obras que incluso son mucho más interesantes. La mayoría de las veces las temáticas que aborda dentro de sus libros son las aventuras, la ficción histórica y el género del crimen y el terror. Debido a un panfleto, Defoe fue puesto en prisión y el señor Robert Harley, presidente de la Cámara de los Comunes, solicitó sus servicios como agente secreto en contraprestación por haberlo sacado de prisión. Dentro de los libros más conocidos de Daniel Defoe se encuentra Moll Flanders, también se encuentra El Diario del Año de la Peste, que es un libro muy interesante, es un poco denso. También hay una serie de colecciones de cuentos de
de crímenes y unos cuentos de suspenso y de terror. Y adicional a eso existe un libro un poco difícil de conseguir que se llama Historia General de los Piratas. Este libro está escrito bajo el seudónimo de el capitán Charles Johnson, que no es otro que el mismo Daniel Defoe, que utiliza este seudónimo o utilizó este seudónimo cuando escribió esta serie de aventuras de piratas. Para hacerse una idea de lo interesante que puede ser este libro, hay una serie distribuida por Starz que se llama Black Sails, que precisamente es sobre piratas, y esta serie está fundamentada en el libro, en dos libros realmente, que uno de ellos es Historia General de los Piratas y su continuación, Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, también escrito por Daniel Defoe. Bueno, ya con esto damos fin a esta muy breve reseña y análisis de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Si ya te has leído este libro, déjanos en los comentarios para saber qué tal te ha parecido. Me encantaría muchísimo leerlos. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña. Chao.